En una forja, el fuego del horno era la única luz del lugar. Delante de él, un joven de labios agrietados sostenía una hoja caliente. La determinación apareció en su mirada cuando abrió la boca y acercó la hoja hirviente para comérsela. Los dientes del chico rompieron la hoja caliente, aplastándola para devorarla. Desde joven, el padre de ese chico le contaba una vieja historia. Recuerda, Arjan, como miembro de la familia Caravan, esta es una historia importante. Aunque estamos viviendo en una pequeña aldea lejos de la capital, hace 200 años, el estatus de nuestra familia era incomparable al de cualquier otra. El padre de Arjan miraba una enorme pintura de un ancestro imponente. Teníamos un caballero llamado Dios de la Guerra y supervisor de los Hunso, que era favorecido por el rey y respetado por todo. Nuestra familia fue elegida por la espada y hemos producido maestros espadachines por generaciones. El joven rubio escuchaba la historia de su padre y miraba la espada en la pared, escuchando la razón por la cual siempre se respetó a la familia Caravan, los invencibles protectores. El padre de Arjan le recordó que, en el futuro, se convertiría en el jefe de la familia, por lo que debía vivir con el orgullo de la familia Caravan fluyendo por sus venas, para reconquistar la gloria de la familia y proteger la tierra. Ese era el deber de los Caravan. En los campos de trigo, el joven recordó las historias heroicas que su padre contaba sobre la familia y las trató solo, como cuentos creados para darle un falso orgullo del pasado. Arjan creía que, si eso fuera cierto, no vivirían como simples plebeyos de la aldea, ni gastarían tiempo trabajando en la granja todos los días. Arjan también veía innumerables agujeros en la historia que su padre le contaba. El fundador de la familia, la figura en el retrato, no importaba cuánto lo mirara, no se parecía a nadie de la familia. Incluso la espada pasada como herencia, aunque hubiera sido forjada hace cientos de años, seguía afilada e intacta. Lo más curioso era que no había en ningún libro de historia del reino mención alguna del ancestro Lian Caravan. Considerando todas las pruebas, Arjan concluyó que las historias habían sido creadas solo para darle orgullo a los descendientes. Mientras descansaba, Arjan escuchó que un aldeano llamaba su nombre. Todos estaban reunidos para un almuerzo. Si no te apresuras, perderás todo el pan. El joven se asustó, pidiendo que guardaran un poco para él, mientras aquellos que intentaban comer todo eran reprendidos. A Arjan no le importaba el hecho de que la familia Caravan no fuera una gran familia, ya que todos lo recibían con los brazos abiertos. Ese era el lugar donde amaba vivir. Esa era la Caravan que él quería, y nunca imaginó que se convertiría en una pesadilla, un lugar donde la paz que alguna vez existió desaparecería. Cuando llegó el final del día, Arjan montó en su caballo, planeando ir al mercado de la ciudad vecina. Antes de salir, preguntó si debía comprar algo para los aldeanos. Uno de ellos se rasguñó la cabeza tímidamente, aceptando la oferta de Arjan, que planeaba comprar algunas frutas. También recordó el cumpleaños del hijo más pequeño de una de las mujeres de la aldea, que quedó impresionada al ver al joven recordar incluso el aniversario de ello. Arran mostraba que necesitaba saber de todo sobre aquellos a su alrededor. Después de todo, él sería el próximo lord. Con todos saludándolo, Arran partió después de despedirse. Mientras el sol se escondía detrás de las montañas distantes, el joven aceleró el caballo alegremente, alejándose de los campos de trigo. Quedándose atrás, los aldeanos reconocieron que no había nadie mejor que el joven maestro. Él era diferente de los otros nobles. Mientras el grupo planeaba finalizar el trabajo antes de que fuera demasiado tarde, algo inesperado ocurrió. Un fino corte apareció, atravesando a uno de ellos. Ante todos, cayó. La fuente roja que cubrió su cuerpo manchó a las personas alrededor, que ni siquiera pudieron comprender lo que había sucedido. Sin embargo, luego llegó el turno de esas personas confundidas de sufrir el mismo destino. En pocos minutos, todo el campo de trigo dorado se transformó en rojo carmesí. Un hombre de largos cabellos blancos caminaba, llevando consigo una orden. Esta tierra debe ser borrada. Las personas que estaban más alejadas se asustaron al ver al hombre. Temblaban con una mezcla de duda y miedo. El hombre pasó por todos los aldeanos, repitiendo las mismas palabras. Esta tierra debe ser borrada. La espada del hombre ni siquiera era vista cuando decenas de cortes cayeron sobre los cuerpos de los aldeanos. Así, eliminó a los aldeanos en los campos de trigo mientras se dirigía a las casas de la aldea. Horas después, bajo el manto de la noche, manzanas cayeron al suelo, así como un pequeño oso. La rana las había derribado. Al enfrentarse a la escena delante de él, la voz del joven temblaba al observar el desespero. ¿Por qué? ¿Por qué no queda nadie vivo? Un anciano apareció detrás de Arran en la oscuridad y rápidamente colocó su mano sobre los ojos del chico mientras lloraba. Por favor, joven maestro, no mires. Arran reconoció al mayordomo por la voz y balbuceó, aún confundido. Mayordomo, ¿hay algo mal? Debo estar viendo cosas. Las lágrimas caían por el rostro de Arran mientras las imágenes que acababa de ver lo atormentaban.
atormentaban. El mayordomo reveló lo que había sucedido. Dijo que la caravana debía ser borrada. Todo había durado apenas 10 minutos. Sosteniendo su hoja con fría indiferencia, el hombre apareció sin previo aviso y rápidamente quitó la vida de la mitad de los aldeanos. Sus ataques eran devastadores, cortando aldeanos y sus casas, haciendo que la aldea se desmoronara. Con una mirada impasible, solo repetía las mismas palabras, afirmando que solo estaba siguiendo orden. En sus manos, la mitad de la caravana había caído, borrada sin dejar rastro. Un mal causado por un único desastre, un maestro de la espada. La mansión de la caravana estaba rodeada por un aire sombrío en medio del terrible e inexplicable desastre, donde innumerables plebeyos y sirvientes habían sido eliminados. Arran abrió los ojos temblorosos e incrédulos al entrar en casa. En uno de los rincones de la residencia, el padre de Arran lloraba locamente. Con las manos en la cabeza, en medio de su propio llanto, Arran oyó una dulce voz llamarlo. Confundido, vio a su madre correr en su dirección. La madre de Arran abrazó a su hijo, extremadamente aliviada de que estuviera a salvo. Se abrazaron fuertemente, transmitiendo la sensación de alivio por seguir vivo. En ese momento, el calor del abrazo de su madre trajo a Arran una sensación de confort, pero, en medio del abrazo, notó la expresión que residía en la mirada de su padre: locura y desesperación. La tragedia que había presenciado apenas había comenzado. Por alguna razón, el espadachín que arrasó con la mitad del territorio de la caravana, en un instante, no hirió a los padres de Arran, limitándose a dejarles unas palabras: regresaré en un mes. Si quieren vivir, dejen este lugar hasta entonces. Las lágrimas cargadas por la rabia dentro del padre de Arran caían mientras él gritaba, cuestionando qué habían hecho, qué crímenes habían cometido para que eso les sucediera a ellos y a su territorio. Sin embargo, el hombre solo respondió, sin emoción alguna: solo estoy siguiendo órdenes. Después de que el espadachín dejó atrás esas palabras vacías, uno a uno, los aldeanos sobrevivientes comenzaron a abandonar la aldea. Esa parecía ser la única forma de salvar sus vidas, pero la familia de la caravana no tuvo esa opción. El padre de Arran, aplastado por el peso de la responsabilidad, terminó volviéndose loco ante su desamparo. Como Lord, la madre de Arran llevó a Mindosim, su hijo, al bosque en medio de la noche. Después de un fuerte abrazo, lo sujetó por los hombros, avisándole que un carruaje había sido preparado por el mayordomo y que él abandonaría el territorio. Arran no entendía por qué su madre quería quedarse. Al igual que su padre, el chico deseaba que todos partieran juntos. La madre explicó la razón por la cual el padre no podía abandonar ese lugar. Como lord de la caravana, quería enfrentar al enemigo, y ella, como su pareja, permanecería a su lado hasta el último momento. Arran intentó suplicar, entre lágrimas, para que su madre también se fuera, pero ella lo detuvo, diciendo que esas historias que su padre contaba eran todas mentiras, historias de un guardián justo, de un protector invencible, pero llenas de falsedades. Entonces, por favor, prométele a tu madre, prométele que nunca tomarás una espada en tu vida, promete que vas a sobrevivir, pase lo que pase. Nunca pienses en venganza. La súplica de la madre de Arran llevaba el dolor y el peso de una mujer que se despedía de su hijo para protegerlo. En ese momento, el mayordomo se acercó, avisando que el carruaje estaba listo. La madre de Arran pidió al mayordomo que llevara a Arran y se fuera lo más lejos posible antes de que regresara el espadachín. Con pesar, el mayordomo sujetó a Arran por los brazos y lo llevó hasta el carruaje. Arran llamaba desesperadamente a su madre, pero ella se forzó a ignorar los gritos de su hijo. Así, el mayordomo llevó a Arran, separándolo de Nimeudisintoshetise, su madre, que se despidió en lágrimas una última vez. Te amo, hijo mío. Tras la despedida, ella regresó a la mansión, donde el padre de Arran golpeaba insistentemente su cabeza contra una de las estanterías de libros. Los libros se esparcían por el suelo, pero él ya no se preocupaba. Su cordura se había perdido. La esposa lo abrazó, suplicándole que dejara de atormentarse. Ella transmitió el calor de ese abrazo para mostrar que, hasta el final, estarían juntos. La carroza, guiada por el mayordomo, avanzaba rápidamente por el bosque. Sin mirar atrás, él reconocía el dolor que sentía el joven maestro, pero le advirtió que el hombre al que enfrentarían era una calamidad, un desastre natural que los humanos no podían superar. Debes aceptar esta tragedia y olvidarla, si quieres vivir. Eso es lo que desea el Lord y la Lady, por eso necesitas vivir. El mayordomo se volvió rápidamente para verificar a Arran, pero descubrió que el chico había desaparecido. Arran corría con todas sus fuerzas, llevando una pequeña ballesta. No importaba lo que pensaran, no quería partir así, no quería dejar a sus padres atrás, no pretendía huir solo. A pesar de que el hombre fuera llamado Calamidad, Arran sabía que un maestro de la espada seguía siendo solo un hombre, que las flechas también podían
podían perforar. Habiendo preparado innumerables venenos en el último mes, Arran quería al menos disparar una flecha y así proteger a sus padres. Logró llegar rápidamente a la mansión de la caravana, donde un clima sombrío ya se esparcía, pero al levantar la mirada vio algo que jamás imaginó presenciar. Asiado junto a la bandera de la familia estaba el cuerpo de su padre, con el cabello ondeando al viento. Frente a la mansión se encontraba el espadachín, cerca del cuerpo caído de la madre de Arran. Al sentir la presencia del chico, murmuró: «¡Qué tonto! Vino a abrazar su propio fin». La mirada del maestro de la espada se posó sobre Arran con dominio y reproche. «Te mostré misericordia y aún así regresaste». Arran no pudo ni reaccionar. Su atención estaba atrapada en su padre y su madre, y un grito de desesperación escapó de su garganta. La furia y el desespero finalmente lo dominaron. Aún llorando, sacó la ballesta con una flecha ya lista, pero solo con la mirada del maestro espadachín, el brazo y el propio cuerpo de Arran cedieron. Al menos esa fue la sensación que tuvo el chico. Antes de incluso disparar, la ballesta cayó al suelo y la flecha se soltó del gatillo. El joven cayó de rodillas, llevándose la mano al cuello como si el dolor fuera real. El espadachín caminó y pasó junto a Arran, comentando: «No tienes ni 18 años. Considérate afortunado. No te quitaré la vida hoy. Ahógate en tu desesperación». Antes de marcharse, advirtió: «Ni un solo trazo de caravana debe permanecer en este continente. Si te atreves a continuar esta línea, te encontraré». El espadachín se fue, dejando atrás la sentencia de que la caravana debía desaparecer. Arran se arrastró hasta el cuerpo de su madre. No podía dejar de sentir lo patético que era, pues nada había podido hacer. Bajo el cielo nocturno y sombrío, Arran lloró estridentemente. Sus gritos de desesperación eran las únicas cosas que resonaban por la región, revelando el dolor del chico que aquel día había perdido todo. El tiempo pasó y, en un día futuro, al entrar a la casa, Arran se encontró con la espada debajo del retrato del ancestro, liberando una energía misteriosa. Junto al brillo de la hoja, una voz resonó: «Arran Caravana, muestra tu respeto». El cuadro comenzó a brillar con una energía intensa. El ancestro se volvió cada vez más real, dejando la pintura y presentándose ante su descendiente. Pasó un año desde que los padres de Arran partieron. En ese tiempo, se preparó para su venganza. El apogeo, actualmente aclamado como la espada más poderosa del continente, un guardián que protege la paz del reino, un centinela justo que erradica el mal, un ser sobrehumano con el talento más brillante, incluso entre los maestros espadachines. Carlos, portador de las 10 espadas, ese era el nombre y la fama del hombre que le quitó todo a Arran. Todo era una incógnita. ¿Por qué eliminó a la familia Caravana? ¿Quién estaba detrás de eso y qué secretos guardaba la caravana? Sin embargo, una cosa estaba clara: las vidas de todos los miembros de la caravana que perecieron en vano nunca regresarían. En aquel día en que Arran regresó a la mansión, vio la espada brillar. Parecía que aquellos misterios no resueltos lo habían llevado a la locura. Además de la energía que la espada liberaba, algo increíble había aparecido ante él. La aura se moldeó en el cuerpo de un hombre, el mismo hombre presente en aquel retrato imponente. La poderosa voz que él portaba ordenó: «Arran, Caravana, muéstrame respeto, mi descendiente». Arran creía que las historias habían sido mentiras, pero ahí estaba él, el ancestro de las leyendas. Así como las gotas de lluvia golpeaban la ventana, Arran ya había escuchado algo similar antes. Por alguna razón, aquellos que sufrían un gran choque mental a menudo presentaban alucinaciones. Aún así, no podía dejar de mirar al hombre frente a él, el ancestro vestido con ropas nobles, con barba y cabellos canosos y una mirada afilada. Notó la hesitación del chico en creer que era real. ¿Tienes miedo de haber enloquecido o de ver a un ancestro que creías que era solo una fantasía aparecer ante ti? Eso lo dejó tan chocado. Hablar con el ancestro hizo que Arran creyera que era real. Por eso, le preguntó al hombre delante de él si era de hecho el fundador de la familia, el maestro de la espada más poderosa de la historia, Lian Caravana. Pensando que el hombre frente a él podía realmente ser aquel de las historias heroicas que su padre contaba, Arran lo cuestionó: «¿Por qué solo apareces ahora? ¿Por qué ahora? Después de todo este tiempo». La furia que el chico demostraba hacia el ancestro era justificable. Lian lo miró, cruzando los brazos, antes de revelar el motivo: «Porque necesitaba ponerte a prueba. La venganza no es algo que deba siquiera iniciarse, a menos que estés preparado para renunciar a todo. En el último año he estado observándote todos los días. A pesar de ser patético y sin talento, algo que tú mismo reconoces, tu obsesión por nunca dejar la espada ni por un solo día.
mostró que su voluntad no vaciló, cuestionando si el chico realmente se preguntaba por qué solo había aparecido en ese momento. El ancestro reveló que la respuesta era simple. El odio en los ojos de Aran finalmente había alcanzado la profundidad que deseaba y su propia paciencia había llegado al límite. Las intenciones malignas dentro del propio Lian deseaban desgarrar a quien brutalmente había barrido a sus descendientes. Al igual que su pueblo, Lian reveló que a lo largo de la historia del Intosoticiodobwei, continente un hecho, nunca ha sido derribado. Solo un maestro de la espada podía eliminar a otro. Era algo que él creía que Aran ya conocía, y por eso el joven venía blandiendo su espada persistentemente, deseando venganza. El ancestro, sin embargo, advirtió: si estás solo, entrenarás durante toda tu vida, y aún así nunca alcanzarás a ese espadachín. Un maestro de la espada es una existencia trascendente, más allá de los límites de la humanidad, un nivel de habilidad que incluso los llamados genios tal vez nunca tengan esperanzas de alcanzar, y entre los maestros de la espada, ese hombre trasciende a todos los demás. Lian Caravana recordaba que incluso en la era en que vivió, durante la guerra, solo un puñado de guerreros podía compararse a aquel maestro de la espada. En esta generación, posiblemente nadie sería capaz de eliminarlo, y, con el paso del tiempo, se volvería aún más fuerte. Pensar que el enemigo que buscaba alcanzar estaba a una distancia tan absurda hizo surgir un sentimiento vacío dentro de Aran. Sabía muy bien cuán vasto era el abismo entre los dos, pero aceptar que era imposible significaba que solo estaría persiguiendo algo inalcanzable, y ver eso convertirse en un héroe le hacía sentir impotente. Una vez más, Ryan sacó al joven de su letargo al declarar: de ahora en adelante, las cosas serán diferentes. Yo te ayudaré para que tu espada se vuelva tan poderosa y afilada como la suya, y para que, como miembro de Caravana, puedas juzgar a ese maldito. Para Lian, solo había un camino que Caravana podía seguir, y solo una cosa que el joven necesitaba hacer: con mi espada, descendiente de la sangre de acero. Al escuchar al ancestro, Aran se quedó boquiabierto. No pasó mucho tiempo para que Aran descendiera a la forja en el subsuelo, donde había innumerables lanzas y espadas. La forja estaba caliente, y en medio del fuego, Aran calentaba la espada del ancestro. Lian reveló el pasado de la familia. Todo había comenzado con él, un semi-enano. Los rasgos físicos de los enanos podían no ser aparentes, pero en su sangre existía una habilidad especial transmitida a los descendientes. Esta era la habilidad de consumir espada. Al hacerlo, podían transformar las habilidades y memorias del portador en las suyas propias. De esta manera, la familia Caravana había producido maestros de la espada durante generaciones. La fuente de su poder era lo que los convertía en una gran familia. Heredar poderes al comer espadas era algo que Aran jamás había imaginado. Era bien conocida la afinidad de los enanos con el hierro y el fuego, pero algo así parecía absurdo. A pesar de que todo sonara increíble y aquellas historias lo dejaran confundido, seguía allí. La verdad solo podría ser comprobada por los resultados. No tenía el lujo de dudar en ese momento. Con extrema fuerza de voluntad, pidió que el ancestro lo instruyera. León se sintió complacido con la solicitud del descendiente y le enseñó: el método es muy simple. Calienta la espada hasta que la hoja esté lo suficientemente blanda y luego devórala. Arjan hizo lo que el ancestro dijo, calentó la espada y la llevó a la boca. Sabía que podría estar en una pesadilla, que tal vez se había vuelto loco o incluso que un simple fantasma lo estaba engañando. Aún así, ante la oportunidad de cumplir su venganza, depositó toda su esperanza en sus mandíbulas. Arran abrió la boca, acercó la espada y mordió el hierro caliente con todas sus fuerzas. Mientras mordía la hoja, Arran fue consumido por el fuego. El grito del joven resonó en toda la forja hasta desaparecer. La espada rota cayó al suelo, al igual que Arran, que se desplomó de rodillas, llevándose las manos a la garganta, abandonando la voluntad de levantarse. Arran concentró todo su enfoque en tragar la espada. La hoja caliente bajó por su garganta al ser tragada. El joven parecía al borde de la locura y, en sus ojos, apareció un leve brillo antes de desmayarse. Para mantenerse despierto, se forzó a recordar lo que había sucedido, recordar a los aldeanos, recordar a su padre, a su madre y recordar el blanco de su venganza. Arjan extendió la mano, agarrando de repente el mango de la espada medio devorada. Inesperadamente, mordió la espada una vez más. La determinación dominaba al joven. Voy a convertirme en uno también, aunque cueste mi vida. Voy a convertirme en un maestro de la espada para acabar con él. El tiempo pasó, y pronto llegó el día. Con un grito que recordaba el dolor de la noche anterior, Arran despertó. Jadeó pesadamente, sintiendo cada parte de su cuerpo, y logró entender que estaba vivo. Tocándose la cara y la boca, Arran descubrió que no solo estaba vivo, sino que también no tenía ningún
ninguna cicatriz. Aún podía recordar vívidamente el dolor de masticar y tragar el hierro caliente. El joven casi había pensado que lo que había sucedido la noche anterior había sido un sueño, pero claramente no lo era, ya que de lo contrario, la espada frente a él no estaría reducida solo a la empuñadura. Mientras Arran se recuperaba después de despertar, escuchó la voz del ancestro. Al menos tienes una fuerza mental incomparable a diferencia de tu cuerpo frágil. Miró hacia atrás, viendo una vez más el espíritu de Lian Caravan, quien recordaba cómo en el pasado muchos de los ancestros de Arhan no podían lidiar con el dolor desgarrador y acababan rindiéndose. Ahora que el chico había tragado toda la espada, Lian cuestionó si creía en las historias y leyendas que su padre contaba sobre la caravana. Lian demostró que no era solo una mera alucinación. Viendo al ancestro de cerca, ahora en un estado más sobrio de sentimientos, Arhan se quedó sin palabras. Inmediatamente se agachó, inclinándose. Arhan Caravan saludó al ancestro Lian Caravan, quien se sintió satisfecho con el saludo de Arhan y ordenó al joven descendiente que a partir de ese momento lo llamara maestro, ya que así es como todos los que recibieron sus enseñanzas lo llamaban. Ansioso, Arhan no perdió tiempo antes de preguntar: ¿eso significa que, como dijo mi padre, heredé su gran poder, maestro? Arhan recordaba que, la noche pasada, Lian había mencionado que podría obtener su poder simplemente consumiendo espadas. Sin embargo, ahora no sentía que un gran cambio hubiera ocurrido en su cuerpo. Lian entendió la pregunta del joven al respecto. Hay un problema, siendo más preciso, un problema tuyo, no mío. Arran se preocupó al escuchar al ancestro y no entendió lo que quería decir. Lian reveló que originalmente quería convertir a Arhan en un maestro de la espada, haciéndolo comer la espada. Sin embargo, como la línea había disminuido a cientos a través de las generaciones, aunque Arhan había heredado la habilidad de consumir espadas, la capacidad de digerir su poder había sido considerablemente debilitada. Lian trató de resumir el problema. En tu estado actual, es imposible que logres digerir completamente la esencia de mi espada. El poder que debería ser tan devastador como un agujero negro se ha transformado en una pequeña energía del tamaño de un puño cerrado. Descubrir las complicaciones relacionadas con su habilidad hizo que Arran se debilitara, pero no discrepó de las palabras de Lian, considerándolas verdaderas. Al ver que el chico no tenía mucho que decir, Lian preguntó si había algo más que quisiera hablar. Arran era consciente de las debilidades de su propio cuerpo. Aunque estoy decepcionado con el resultado, estoy agradecido de encontrar otro camino que pueda seguir. Lian se mostró confundido y le pidió al chico que explicara lo que quería decir. Arhan recordó las palabras del propio ancestro. Dijiste que era imposible para mí en mi estado actual. ¿Eso significa que algún día seré capaz de soportar tu poder? En otras palabras, ¿debo empezar con una espada que pueda manejar? ¿Eso no significa que solo necesito encontrar una? Los ojos de Lian brillaron cuando comprendió los pensamientos del descendiente. Una leve sonrisa apareció en la boca del ancestro al elogiar. Ya posees la intuición de un maestro de la espada. Lian reveló las mejores cualidades de una hoja para ser devorada. Cuanto más desgastada y más cercana a su nivel, mejor. Con eso en mente, decidieron ir a una zona antigua donde abundaban las armas desechadas. Mientras caminaban en medio de un paisaje de destrucción, Lian seguía a Arhan, esperando elegir las espadas que él iba a devorar. Con la destrucción que veía por toda la aldea, Lian terminó comentando: este lugar está horrible. Apostaría a que a los nigromantes les encantaría. Arran llevó al ancestro al lugar donde todo el chatarra estaba amontonada. Sí estaban, hablando de metal viejo y espadas desechadas. No había lugar mejor que aquel donde montañas de basura estaban apiladas. Eliana creyó que el lugar era apropiado y reveló un poco de su pasado. Al principio, yo también solía devorar espadas en lugares donde el olor era tan podrido como este. Espadas que cargaban las memorias de los soldados que perecieron, hachas teñidas por el barro, lanzas con sus puntas rotas rodando por el suelo. Con todas mis fuerzas, las comí, haciéndome cada vez más fuerte para sobrevivir. Arran escuchó, con la boca abierta, la historia contada por el ancestro. En cierto momento, Lian se sumió en su propia narrativa. De alguna manera, este lugar me recuerda los viejos tiempos en el campo de batalla. Los soldados se aferran a las chispas de la vida, luchando sin fin, mientras se fragmentan cada vez más. Algunos perecen, mientras otros viven para ver el mañana. Esas eran las memorias de los días en un campo de batalla. En medio de estas luchas, innumerables vidas son inevitablemente extintas sin dejar rastro y, aún así, algunos pocos elegidos dejan atrás un único y deslumbrante
deslumbrante punto de luz en medio de toda la basura. Un objeto brilló con el dorado de su energía. No escapó de los ojos de Lian. El ancestro apuntó en una dirección, instruyendo a su descendiente a recoger una espada específica. Indicó una espada fina, sin guarda de mano. Esa era la espada que Arran debía devorar. La segunda espada, un mes después, los sonidos de pasos surgieron en la oscura mansión caravana, acompañados de algunas voces. Está bien, así como escuchamos, este lugar está abandonado. No hay una sola presencia aquí, ni siquiera un aldeano. Un grupo de ladrones invadió la mansión en medio de la noche. Uno de ellos provocó el miedo de los otros. Tal vez un brujo de las tinieblas haya utilizado esta mansión para hacer experimentos con seres vivos, pero la idea fue descartada por los demás. De lo contrario, habrían perecido en el momento en que pusieron un pie en la residencia, creyendo que la mansión era solo la casa de nobles caídos, y continuaron explorando por todos lados. Sentían el olor de la riqueza, convencidos de que el trabajo sería fácil. Uno de los hombres, con un cuerpo lento, sin camisa y portando un hacha, se sentó en una de las sillas de lujo. Alegremente, uno de los bandidos comenzó a rebuscar en los cajones y al encontrar algo, avisó a los otros. Parece que la hija de un noble realmente vive aquí. Tomó montones de ropas elegantes, inesperadamente recién lavadas. El bandido se atrevió a frotar las ropas en su cara, sintiendo el dulce aroma de la tela. Loco, uno de los bandidos lamió una hoja, imaginando lo que podrían hacer. Cuando los bandidos comenzaron a pelear para decidir quién se quedaría con esas ropas, una voz alcanzó sus oídos. Deténganse inmediatamente. Se giraron y vieron a alguien surgir de la oscuridad, con las sombras de la noche envolviéndolo. Arjana advirtió: a mi madre le gustaba que las cosas estuvieran ordenadas. Detestaba cuando sus pertenencias estaban desordenadas. Así que pongan todo de vuelta y hablemos. El grupo de bandidos, al ver al chico, quedó decepcionado. ¿Qué es esto? ¿Un chico? Es el hijo del dueño de la mansión. Aran colocó las manos detrás de la espalda, preguntando al grupo. ¿Vinieron buscando comida o un lugar para quedarse? Si es por alguna de esas opciones, díganlo. Estoy dispuesto a aceptarlos como invitados. Si es por alguna de esas razones, el hombre sin camisa se burló de las palabras de Arran. ¿De qué estás hablando, chico? ¿Te volviste loco? Parece que ustedes, malditos nobles, no tienen sentido común. La mirada del hombre reveló la locura que llevaba dentro. Se levantó, sosteniendo el hacha, mientras reprendía. Deberías haberte escondido. ¿Por qué demonios viniste aquí a causar problemas? Con una mirada serena, Arran miró al hombre antes de cerrar los ojos con un suspiro. Ver la expresión en el rostro del chico encendió la furia del bandido, que se lanzó sobre él, levantando los brazos musculosos como si estuviera a punto de aplastarlo. Cuando Arran reabrió los ojos, las pupilas, antes azules, se volvieron doradas como el fuego. El bandido ni siquiera pudo ver cuando una espada lo golpeó. Arran atravesó al hombre con la hoja, definiendo lo que eran. Entonces ustedes son intrusos, no invitados. Anteriormente, ante una forja encendida, Arjan preguntó al maestro Lian si esa realmente era la espada que debía devorar. Ese objeto delgado ni siquiera podría ser llamado espada, ya que parecía más un pincho. Ante los ojos de Arran, eso ni siquiera podría cortar algo si intentara balancearlo. Lian le reveló al chico que esa espada nunca tuvo el propósito de cortar enemigos o aplastarlo. Esa era un arma forjada para un único propósito. En una batalla decisiva, donde la vida estaba en juego, cada acción tenía más sentido al perforar los puntos vitales del enemigo para derrotarlo rápidamente. Esa espada era un arma utilizada para estocada. Sosteniendo el objeto, Arran observó, tras descubrir su significado. Sin embargo, la espada parecía tan frágil que no podría servir al propósito para el cual fue creada. Lian podía leer lo que había en la mirada de Nientushiem. Arran, ¿crees que una lanza sería mejor, verdad, joven descendiente? Liam no lo reprendió por pensar así. Sin embargo, los recuerdos escritos dentro de la espada eran más que útiles para su cuerpo débil y frágil. Liam informó al joven descendiente que, antes de perecer, la antigua dueña de la espada había conseguido, con una sola mano, perforar a más de 200 enemigos, con un cuerpo aún más delgado que el de Arran. Ella había hecho un nombre para la espada por tales motivos. Lian instruyó a Arran a tratar la espada con el respeto que merecía y a consumirla con gratitud, ya que los recuerdos que llevaba eran inmensamente pesados. Habría ganancias extremadamente grandes que Arran obtendría al heredar los recuerdos de la portadora de esa espada. Mientras Arran calentaba y comía la espada de estocadas, recuerdos surgieron en su mente. Lo último que la niña recordaba era una mansión en llama. Cuando la chica, que apenas tenía 10 años, despertó, muchas cosas habían cambiado. Los padres de la joven habían sido reducidos a cenizas al descubrir que fue la única que apenas logró
Sobrevivir. La niña susurró en voz baja. Me gustaría haber ido con ello. Tras perderlo todo en un instante, la joven pasó a vivir en un viejo orfanato que veneraba a la diosa del fuego. El día en que aprendió que aquel era un lugar que veía el fuego como una salvación, la chica fue tragada al fondo del pozo una vez. Ella, que había perdido todo por el fuego, tuvo que vivir en un lugar que consideraba el fuego como salvación. Así como no podía escapar de la cicatriz de las llamas que cubría la mitad de su rostro, la joven se dio cuenta de que no podría escapar de las llamas del destino. Los días siguientes fueron horriblemente pacíficos. Mientras todos oraban, muchos le lanzaban a la chica miradas de soslayo. Los rumores sobre la cicatriz en su rostro se propagaron, tratándola como alguien maldecida. No tardó en que, a sus espaldas, la llamaran asquerosa, monstruo, repugnante y tantos otros nombres que la hacían no querer vivir más. Cada día, la joven oraba para que el segador viniera a encontrarla una vez más, para que pudiera escapar del fuego que consumió su rostro aquel día, el mismo fuego que veía cada vez que cerraba los ojos, y para escapar del fuego del odio que la rodeaba cuando los abría, hasta que una noche la joven vio algo que cambiaría su destino. Los recuerdos de aquella época revelaban que la esgrima que avistara aquella noche no era más que tosca y rudimentaria, pero poseía suficiente belleza para hacerla olvidar el terror que asediaba su mente. El hombre que demostraba aquella esgrima era Rekiel. Era un viejo espadachín, un caballero andante retirado que había trabajado en el orfanato durante mucho tiempo. Normalmente, cualquiera evitaría a un hombre con un rostro tan feo como el suyo, pero la joven, inesperadamente, caminó hacia él, preguntando: ¿Cómo puedo convertirme en alguien como usted, señor? Ella había dado sus primeros pasos, deseando por primera vez vivir. Quiero aprender. El espadachín miró a la chica por un momento y trató a su manera. Eso no te ayudará mucho en la vida, Mary. Una espada como esta solo terminará trayendo aún más dolor. Así que, por favor, regresa. La joven tocó suavemente la marca de quemadura en su rostro y declaró con confianza: si logro aprender esto, ningún fuego en este mundo volverá a asustarme. Las palabras favoritas de la joven, Mary, dejaron a Rekiel en silencio. El viejo espadachín decidió ayudarla. Yendo hasta un depósito, lanzó un barril frente a ella y le pidió que eligiera una de las espadas que había allí. Si logras al menos empuñar la espada, yo te enseñaré. Mary miró cada una de las espadas en el barril. Una de ellas llamó su atención, haciendo que la chica preguntara: ¿tengo que empuñarla? Rekiel cruzó los brazos, confundido, preguntando qué haría ella con una espada. Entonces, Mary extendió la mano hacia una espada, tomó una hoja que más parecía un espetón y la sostuvo, diciendo: mientras pueda luchar, me convertiré en lo que necesito ser. Mostrando cómo pelearía, Mary apuntó la espada hacia Rekiel, demostrando su determinación y voluntad de evolucionar, y la misma estocada mostrada por Mary fue ejecutada por Arhan contra los invasores. El primer bandido, golpeado por la espada aguja, tambaleó hacia atrás antes de caer de espaldas al suelo. Habiendo eliminado a uno de los bandidos, Arhan encaró a los otros tres. El grupo se asustó al ver caer a uno de sus miembros. Esto debe ser una broma, ¿verdad? Arhan balanceó la espada, limpiándola con el viento y decidiendo: creo que no hay razón para hablar. En una esquina de la sala, el espíritu de Liam Caravan observó las acciones del joven descendiente. El viejo ancestro recordó cómo, en el último mes, solo le había enseñado una única cosa al joven. Arran había pasado por un método de entrenamiento físico. Logró correr durante horas sin cansarse. A pesar de que Arhan lo pidiera, Liam no le enseñaba esgrima. Estos hechos hacían que el joven demostrar una estocada así significara que había digerido la espada aguja de manera apropiada. Ian estaba ansioso porque su descendiente le mostrara sus primeros pasos como caravanista. El Sint-Istrote, lugar donde el intruso había sido atravesado, solo podía ser alcanzado si el espadachín cruzaba precisamente las costillas. El bandido tosía pesadamente, manchando toda su vestimenta de rojo. Arran lo había atravesado en los pulmones. Alguien como Arran, sin habilidades ni experiencias previas, portando una espada, no podría realizar una estocada tan precisa. Aún así, había una razón por la cual eso era posible. Poseía los recuerdos y habilidades de la dueña de la aguja que había consumido hace un mes. Los recuerdos de Mary, desde el día en que decidió seguir a Raquel, Mary había aprendido varias cosas, como mantener la postura, sostener una espada, pelear e incluso sobrevivir. Aunque no se basaba en una teoría sistemáticamente establecida, la esgrima de Raquel contenía el amor y la libertad que había conquistado mientras vivía como un caballero errante. Para una chica que temía el fuego, esa esgrima poseía una belleza incomparable. Las estocadas que Mary ejecutaba transmitían una dureza silenciosa. Ella alegremente llamaba a eso la hoja de Raquel.
ejecutándola con el amor al que dedicaba todo su corazón. Sin embargo, algunos años después, Raquel enfermó. Postrado en la cama, Raquel le advirtió a la chica: Mary, el día en que deberás dejar este lugar se está acercando. Sal al mundo exterior. Esta es la última cosa que te dejo. Mi lección final. Los ojos de Raquel se cerraron mientras veía el rostro de la chica empapado en lágrimas. En sus últimas palabras, transmitió la felicidad de haber estado con ella al final de su camino. Mary, gracias por todo. De esta manera, Mary se despidió de Raquel, quien descansó en paz. Tras la partida de Raquel, así como él había enseñado a Mary, ella dejó el orfanato y se dirigió al mundo exterior. No mucho tiempo después, Mary hizo su nombre como una mercenaria bastante conocida, quizás por utilizar una espada peculiar, tan fina como una aguja, o quizás por ser una joven mujer, una rareza en este campo. Para los demás, ella era conocida por otro nombre, la costurera gitana. Arran sostuvo la espada apuntando hacia arriba, así como hacía Mary. Al utilizar el mismo movimiento, mostraba lo que era la digestión de la que el maestro Lian siempre hablaba. Los recuerdos de Mary fluían en la mente de Arran, hablando con él. El bandido, que Arran en la tingira, intentó arrastrarse lejos, implorando ser perdonado. Arran giró la espada entre los dedos, apuntó hacia abajo y la hundió en el bandido como si clavara Excalibur en una roca. Con la estocada, Arran dio un final limpio al hombre. Aquella era la primera vez que Arran eliminaba a un enemigo. Sin embargo, a pesar de ser la primera vez, no sentía ninguna emoción. Todo lo que lograba ver era lo que quedaba frente a él. En esa situación, pudo encontrar una abertura porque el bandido lo subestimó. Pero incluso después de eliminar a un enemigo, aún estaba en desventaja numérica. No había forma de esperar tener la misma suerte de nuevo. A pesar de que los otros bandidos sabían que estaban en ventaja numérica, Arjan sentía que había algo diferente. Ninguno de ellos avanzaba hacia él. Aun poseyendo esa ventaja, Lian aclaró la garganta, llamando la atención de Arjan al notar su confusión, y explicó: están aterrorizados y con buena razón. Los movimientos que acabas de mostrar no son algo que un novato demostraría. Una cantidad moderada de miedo ayudaba a sobrevivir, pero el miedo excesivo podía nublar el juicio de alguien. Así como Lian explicaba, el grupo de bandidos temblaba, sin saber qué hacer. El miedo hacía que los enemigos parecieran más grandes de lo que realmente eran y los engañaba, llevándolos a creer que se enfrentaban a seres mucho más poderosos. En ese momento, ante los ojos de los bandidos, Arjan era como un diablo habilidoso encarnado con una espada. Al comprender el sentimiento de los enemigos, Arjan ganó confianza para avanzar e iniciar el ataque. Se movió rápidamente, asustando a los bandidos al acercarse. Cuando el joven corrió hacia ellos, uno de los bandidos gritó: «¡No te acerques!». Otro bandido, sosteniendo un garrote, lo levantó para atacar a Arran. El golpe fue lanzado en la posición donde se encontraba Arran, pero el joven logró escapar saltando hacia atrás. Con ojos agudos, Arran pudo percibir el siguiente movimiento que necesitaba ejecutar. El ataque abrió camino por el cuello del bandido que lo había atacado. Al vislumbrar el ataque perfecto, surgió en la mente de Arran un recuerdo de Mary, una enseñanza que Raquel le había transmitido. Como una mujer no nace con fuerza, bruta o gran resistencia, el tiempo nunca estaba de su lado. Por eso, incluso teniendo un cuerpo frágil, Arran no perdió tiempo y se lanzó hacia el tercer bandido. El objetivo de Arran gritó de miedo al verlo acercarse. El bandido intentó atacar con una estocada de lanza, pero Arran saltó ágilmente sobre él, con un salto carpado, aterrizando cerca del cuarto enemigo. Inclinando su cuerpo hacia abajo, Arran atacó hacia arriba, golpeando y perforando el brazo del enemigo. El hacker había enseñado a Mary a no intentar llenar lo que le faltaba, sino a hacer brillar una nueva característica. La fuerza de Mary siempre fue su flexibilidad natural, un cuerpo similar al de una bailarina. Desde cualquier postura, desde cualquier ángulo, ella conseguía atacar a los enemigos, moverse a su alrededor y golpearlos desde ángulos que jamás imaginarían enfrentar, arrebatándoles la vida. Arran repitió los movimientos de Mary, eliminando al tercer enemigo. Ahora, frente a Arran, solo quedaba un único bandido. El hombre sostenía una hoja corta, temblando, llorando, con moco escurriendo de la nariz por el miedo. A sus ojos, lo que veía era un demonio cruel, más allá de cualquier entendimiento. La luna llena brillaba en el cielo sobre la copa de los árboles dentro del bosque. Arjan, siguiendo al ancestro Lian, llevaba una pala. El ancestro aprovechó el momento en que el joven trabajaba para preguntar: ¿ahora vas a deshacerte de tus dudas? Si tienes resistencia para blandir tu espada todo el día sin perder el aliento, entonces, sin duda, 4 bandidos pueden ser eliminados fácilmente. Los bandidos en cuestión, tras ser eliminados, habían sido arrojados en una fosa, donde Arran los enterraría para nunca más ser visto. A Lian le gustaba la situación vivida por Arran, porque las
batallas lo harían solo más fuerte. Todo lo que el maestro de Arran había dicho se volvió verdad, desde su cuerpo volviéndose más flexible como el de una bailarina, reaccionando a las memorias dentro de la espada, hasta las memorias de Merry volviéndose claras tan pronto como la lucha había comenzado. Ahora Arran entendía un poco más lo que era ser Merry mientras luchaba contra el mundo. Eso había sido lo que el maestro Lian le había dicho a Arhan, que podría hacerse más fuerte mientras más entendiera a los portadores de las espadas. Ese era el poder de la digestión. Ahora que Arhan descubriría que Lian decía la verdad, el ancestro afirmó con convicción: cuando se trata de espadas, nunca miente. El ancestro recordó la promesa que le había hecho a Arhan y le advirtió: tus días por delante serán dolorosos, una serie de dificultades en las que preferirás no vivir. Será tan difícil que sentirás que las dificultades que enfrentaste hoy fueron una bendición. Después de revelar cuán difícil sería el camino que Arran necesitaría recorrer, Lian preguntó si aún deseaba seguir adelante. Arran apretó el puño con firmeza, declarando convencido: si eso significa que puedo apuntar mi espada hacia ese hombre, recorreré este camino, no importa cuánta dolor tenga que enfrentar. La expresión de confianza de Arran, sin embargo, pronto se transformó en agonía cuando llegó el día siguiente. Lian flotaba detrás de Arran mientras lo observaba transitar el nuevo camino. El joven se forzaba a no mirar hacia abajo y se aferraba con todas sus fuerzas a las pequeñas rocas que sobresalían del acantilado que escalaba. Estando en un lugar tan empinado, preguntó, solo para estar seguro: maestro, ¿este camino realmente es el correcto? Mientras la rana escalaba el acantilado, en la cima del cual había un único y sencillo árbol, aves carroñeras ya sobrevolaban, deseando lo peor para él. El camino era tan empinado que la rana necesitaba escalar hacia atrás. El ángulo era superior a 90 grados, y si se colgaba, sus pies ni siquiera podían sentir apoyo mientras observaba al joven escalar. El ancestro preguntó dónde había ido a parar la mirada que estaba en sus ojos la noche anterior. ¿Acaso su duda había regresado? El joven esforzaba por continuar la escalada, hasta que Lian comentó: esa es una de tus fortalezas. Siempre has sido así, desde que eras más joven, planeando trabajar en cada rasgo de Arran. El ancestro interrumpió su escalada para hacer una pregunta. Rian enseñó, en ese momento inoportuno, que el camino de la espada se dividía en 5 etapas. Al principio del camino estaba la espada principiante. Entre ellos, aquellos con talento alcanzaban el reino de la espada errante. Aquellos que estabilizaban sus fuerzas se convertían en el punto crucial del campo de batalla. Eran llamados corredores de espada. El héroe que lograba cambiar el rumbo de la batalla solo era llamado experto de la espada y, reinando por encima de todos los demás espadachines, reverenciados como divinidades, estaban aquellos que alcanzaban el dominio de la espada, los maestros de la espada. Después de explicar los niveles de espadachín, Lian preguntó al joven descendiente: entre estos, ¿dónde crees que estás? A pesar de saber que Lian quería escuchar una respuesta confiada, Arran era consciente de su propio nivel. El requisito previo para convertirse en un maestro de la espada es poder manejar mana, y para eso se necesita un recipiente dentro del cuerpo para guardarlo. Un segundo, corazón. Al alcanzar el nivel de maestro espadachín, se formaba un corazón de mana. Por aún no haber comenzado siquiera a forjar un corazón de mana, Arhan respondió, creyendo que ni siquiera estaba calificado para ser llamado un principiante. El ancestro estuvo de acuerdo con la respuesta del chico. Ni siquiera había entrado en el camino de la espada. Era un novato entre novatos. El entrenamiento que Lian lo hacía realizar era precisamente para convertirlo en alguien capaz de alcanzar el camino principiante y entonces formar un corazón de mana. Escuchando al ancestro, Arran se aferró con todas sus fuerzas a la pared de piedra y con una expresión cansada preguntó, sin entender: ¿qué estás diciendo? ¿Que estoy pasando por todo este riesgo solo para formar un corazón de mana? Arran no creía que estaba corriendo un riesgo tan grande, escalando sobre las nubes, sin protección, solo para poseer mana. Irritado, reprendió al ancestro: no sé cómo era en tu tiempo, maestro, pero hoy en Sinto día puedes simplemente beber una poción para eso, o hasta pedir ayuda a un caballero de nivel errante para infusionar mana en ti y despertar tus sentidos. Arran estaba furioso, pues incluso nobles damas que aprendían esgrima solo para autodefensa podían formar un corazón de mana con facilidad, mientras que él necesitaba recorrer un camino extremadamente difícil en lugar de seguir por el camino fácil. La rana rechinaba los dientes, sin entender por qué pasaba por todo eso. Lian conocía el camino fácil para la formación de un corazón de mana, y sabía que no sería imposible seguir el método más sencillo. Sin embargo, reveló que la sangre de los Caravan estaba imbuida con el poder del acero inflexible,
Y por eso, para lidiar con ese poder, era necesario un recipiente igualmente fuerte, asumiendo la responsabilidad de enseñar a su descendiente. Ian Caravan reveló poseer un corazón común, como el de cualquier otra persona. No será suficiente. El nivel que un corazón humano puede alcanzar está restringido al nivel humano. Si realmente quieres alcanzar el nivel de un maestro de la espada, hay una sola cosa que necesitas tener. Anne necesitaba obtener un corazón que ni siquiera se rasguñara cuando fuera aplastado por el peso del mundo, un corazón de acero. Según Lian, solo había una manera de formar tal corazón: poseer un cuerpo que sintiera la necesidad de tener un corazón de acero. Para eso, era necesario forzarse al borde del abismo. Lian reveló que, entre sus descendientes, pocos habían logrado completar el entrenamiento debido al dolor y al proceso terrible. Sin embargo, aquellos que resistieron hasta el final se convirtieron en verdaderos maestros espadachines. Tras decir toda la verdad, Lian preguntó una vez más a Ahan: ¿Y entonces, joven descendiente, te sientes un poco más motivado? Como respuesta, Ahan extendió la mano, escalando un palmo más antes de responder: estoy más que un poco satisfecho. Lian sonrió y recordó al joven: no miento cuando se trata de espada, descendiente. El corazón de maná que crearás será diferente a cualquier otro. Con la determinación que las palabras del ancestro te otorgaron, Ahan continuó escalando el abismo de piedra hacia el sol. Esa noche, en Campbell, una aldea en el este de la región de Verde, una conversación tenía lugar en una taberna, involucrando un rumor sobre una aldea en el lado oeste, Caravan. La gente comentaba que nadie aparecía en esa región desde hacía años y que existían rumores de que algo habitaba la aldea. Un curioso preguntó al hombre que difundía el rumor: ¿qué había en ese lugar? Tras un sorbo de su jarra de cerveza, el hombre respondió: ¿cómo voy a saber? Sea lo que sea, es algo peligroso. Entre todos los ladrones que pusieron los pies allí, ninguno volvió para contar la historia. Hay rumores de oleadas de monstruos escondidos en la aldea. Otros dicen que un nigromante está estacionado en la zona. Todo tipo de historia se corre sobre el lugar, pero todas llegan a la misma conclusión: si valoras la vida, no entres en esa aldea. Escuchando la historia de los rumores, un espadachín comía en silencio en el mostrador de la taberna. Colocó la jarra sobre el mostrador con calma. Lamos Antouas, historia de una aldea de la que nadie salía con vida, llamó su atención. Limpiándose la boca, tomó una decisión: este lugar es perfecto. Desde el día en que comenzó el entrenamiento, Ahan se había estado colgando del abismo solo con la mano izquierda. Había lidiado con invitados no deseados en la mansión al mismo tiempo, incluso en días en que estaba completamente cansado, en medio del terrible dolor en los músculos debido al entrenamiento físico. Incluso en días en que necesitaba luchar solo para poder levantar el brazo, enfrentó el entrenamiento. Sin perder ni siquiera un solo día, con toda la fuerza y voluntad que poseía, así pasó un mes de entrenamiento respecto al corazón de Mana que sería formado a través de tal entrenamiento absurdo. Él, desafortunadamente, aún no había sido formado. Llegando una tarde después del entrenamiento, Aran se sentó apoyado en uno de los árboles secos del bosque cercano a la mansión. Tras suspirar, miró su mano callosa, repleta de cicatrices. A pesar de no haber logrado formar el corazón de Mana aún, Aran sentía que cambios estaban claramente ocurriendo. Esa noche, un nuevo invasor llegó, usando un arma inusual, una bola de hierro atada a cadena. Aran pudo entonces ver y sentir uno de los cambios que habían sucedido. Evitó ágilmente el ataque de la bola de hierro con una mirada aguda que veía la trayectoria. Los sentidos del joven se habían vuelto increíblemente agudos frente al invasor que balanceaba la cadena para hacer que la bola de hierro golpeara todos los rincones del pasillo. Aran avanzaba sin restricciones. No solo los 5 sentidos de Aran, incluyendo visión y audición, sino también la concentración y el juicio para manejar las situaciones habían mejorado. Esto se demostraba en la batalla que estaba ocurriendo. Cuando la bola de hierro fue lanzada una vez más contra él, Aran decidió inclinarse hacia atrás, dejándola pasar por encima de sí. Con la cadena extendida, logró ver una apertura para avanzar y atacar antes de que la bola de hierro regresara. Todo acerca de Jane Tossete. Aran había llegado a un punto incomparable en relación a cómo él era anteriormente. Cada vez que empuñaba la aguja, al concentrar su visión en un solo punto por un breve momento, avistaba en el enemigo el punto correcto. En ese instante surgía el sentimiento de que el tiempo, excepto para él, estaba detenido. En ese breve momento, Aran lograba ejecutar cualquier movimiento, desviar de cualquier ataque y preparar su jugada. El enemigo al que enfrentó esta vez solo pudo desviar la mirada hacia la nueva ubicación de Aran después de que el joven cambió la trayectoria de su cuerpo y lanzó una estocada que atrapaba los puntos vitales. Cada estocada de Aran superaba lo que una aguja
aguja podía hacer. Eran como verdaderos cañones en poder, explotando enormes agujeros a través del cuerpo de sus enemigos, y así, una vez más, defendió la mansión. El Harán de antes y el de ahora. Entre los dos, la razón para ese cambio había sido solo una: el hecho de que ahora podía sentir mana en el bosque oscuro alrededor de la mansión. Innumerables armas aparecían tiradas en el suelo, clavadas por todo el camino. Acompañado por el ancestro, Harán reflexionó sobre lo que había logrado hasta ahora, sin siquiera haber formado un corazón de mana o convertirse en un principiante en esgrima. Por supuesto, eso solo era posible gracias al poder de la aguja. Aún así, vislumbrar tal hecho lo dejaba atónito. Curioso, Harán preguntó al maestro qué tipo de poder poseería cuando llegara al siguiente nivel. Al ver la ansiedad en Harán, Lian sonrió. ¿Estás impresionado con algo tan trivial? Aún tienes un largo camino por recorrer antes de dejar de ser un novato. Con una mirada seria, el ancestro reveló algo al chico. Tan pronto como formes un corazón de mana, te conviertas en un espadachín principiante y comprendas la profundidad de ese poder, finalmente estarás al mismo nivel que la portadora original de la aguja. Si avanzas aún más por este camino, emitido por el corazón de mana, serás capaz de fortalecer tu físico y construir un dominio para el ataque y la defensa, alcanzando el reino de los superhumanos al nivel de los espadachines errantes. Lian se hizo evidente para el chico que, ya al inicio de la etapa posterior al nivel de espadachín principiante, descubriría la vasta diferencia entre los dos niveles. Tras haber revelado todo esto, el ancestro preguntó si sus palabras respondían a la pregunta del chico. Comprendiendo la respuesta, Harán quiso hacer una segunda pregunta. He estado sintiendo correctamente que el hombre que entró en el territorio hace unos días y se estableció aquí es un errante de la espada. El hombre al que Harán se refería estaba sentado entre los escombros de la aldea. Una aura desbordaba de su cuerpo. Si Arhan hubiera estado en el bar de Campbell hace un mes, sabría que aquel era el hombre que había decidido cruzar las regiones para ir a la aldea. Comentando sobre la presencia del hombre, Lian confirmó la pregunta de Harán. Así es, ese hombre está en un nivel completamente diferente de 1907. Los ladrones con los que has luchado hasta ahora. Curioso, el ancestro preguntó qué haría el joven en su estado actual. Harán ni siquiera duraría un solo segundo. Harán quería observar y prepararse para lo peor. No tenía otra oportunidad. Después de todo, Lian recordó al joven descendiente que podía elegir abandonar el territorio y evitar una lucha que no podría ganar. Cabizbajo, Harán respondió que esa no era una de las opciones que tenía, a pesar de que, tras mucho tiempo, aquel se había convertido en una tierra desolada, lejos de ser reconocida, seguía siendo el lugar que guardaba las memorias de todos los que conoció. Al escuchar las palabras melancólicas del joven, Lian decidió guardar silencio. Observó a Harán durante un tiempo antes de alentarlo. Hazte más fuerte, mi joven descendiente. En este reino de hierro, solo el más fuerte tiene las respuestas. Incluso tu deseo más simple no es más que avaricia y lujuria para ti en este momento. Reflexiona y medita sobre las emociones que sientes ahora. Úsalas como fuerza motriz para alcanzar lo que deseas. Aliméntate de esta prueba y hazte tan duro como el acero, para que nadie se atreva jamás a reírse de tus palabras. Con las palabras del ancestro, Harán cruzó los campos desolados que separaban el bosque y la aldea. Quizás por causa de las palabras del maestro Lian, Harán decidió enfrentarse al hombre estacionado en el territorio. Ya estaba amaneciendo cuando el espadachín vio al chico y le apuntó con su espada. Ni siquiera pienses en correr. Si me muestras la espalda, la cortaré en el mismo instante. Así, el inesperado desafío finalmente comenzó. Tras el misterioso hombre poner los pies en el territorio, observarlo se había convertido en parte de la rutina diaria de Harán. Lo que aprendió en el proceso era claro, incluso con la aldea llena de casas vacías, como si creyera que cada una de ellas aún tenía un dueño. El hombre nunca tocó ni siquiera la más pequeña de las cosas. Llevaba una vida simple, solo con las pertenencias que trajo consigo a la aldea. Las únicas características que valía la pena mencionar eran que siempre parecía perder la noción del tiempo mientras veía ponerse el sol cada día. Algunas veces se le veía orando en el bosque. La conclusión a la que Harán llegó era que el hombre parecía ser un caballero. Lian pensaba de la misma manera. El hombre era un espadachín que había alcanzado el nivel de vagabundo de la espada. Seguía estrictamente reglas y costumbres, incluso cuando nadie estaba mirando. Para Lian, personas tan inflexibles eran raras de encontrar, incluso si no eran caballeros. Harán creía que, en este caso, el hombre podría no tener un mal primer vecino. Los caballeros eran, después de todo, quienes llevaban honor y justicia. A pesar de que los caballeros poseían honor, Lian corrigió
corrigió. Es un error pensar que son seres justos. El honor es algo altamente subjetivo. No puedes decir que el honor que él lleva es justo para todos. Lian explicó que el honor de un caballero era definido por a quién juraban seguir. Aquel que les otorgaba grandes riquezas era el mismo que dictaba sus acciones. El ancestro nuevamente quiso enseñar al joven cuál era el significado de ser un caballero. Un caballero es meramente un espadachín que usa el honor como pretexto para ejercer violencia. Un ejecutor que lleva sacrificios basados en las técnicas de espada transmitidas a lo largo de generaciones. Lian enseñó al joven a no ser cegado por el halo dorado de la palabra caballero, para que observara y juzgara la esencia del objetivo. Finalmente, Lian entregó su lección final sobre los caballeros. Dúdale de ello, porque ese es el precioso talento que posees. Arran quedó confundido al oír que la duda era un talento. Lian recordó al joven cómo siempre había dudado, desde niño, cuando escuchaba las leyendas de caravanistas que su padre le contaba. En su interior se sumergía incesantemente en busca de la verdad detrás de estas historias, incluso en situaciones donde podría haberse puesto en peligro al ser engañado por el poder que consiguió. Encontraba respuestas al eliminar variables a través de su sensibilidad mórbida y observación. Lian clasificó el sentimiento que se había convertido en el talento del joven descendiente. La duda es la negativa a dejarse influenciar simplemente por lo que se ve y se escucha. Es la actitud de usar todos los medios, métodos y reflexiones infinitas para intentar alcanzar la verdad. Para él, aquellos que no sabían lo que era dudar jamás cruzarían sus límites. Exactamente por eso, pidió e instruyó al joven: nunca pierdas ese rasgo de dudar, porque ese es tu talento para la espada. En aquel día, Arran entendió las palabras del maestro, jurando tenerlas en mente. Habiendo sido enseñado por Lian, Arran nunca dejó la guardia baja ante el extraño hombre, después de pasar mucho tiempo determinando que al menos no se convertiría en un intruso. Arjan se acercó lentamente, muy lentamente, para invitarlo a ser un vecino, pero tan pronto como se acercó, el hombre le apuntó con la espada. Sé que me has estado observando todo el tiempo. No pienses en huir. Si me das la espalda, te la cortaré. Arran nunca imaginó que la situación que enfrentaría sería esta. La costurera gitana, ese seudónimo, era más conocido de lo que la propia Mary imaginaba. Gracias a él, Mary había recibido ofertas de reclutamiento de varios grupos mercenarios conocidos o, inversamente, era frecuentemente importunada por bandidos que aparecían tras oír rumores sobre ella. En medio de tales acontecimientos, un cierto pensamiento surgió en su mente. Tal vez haya ido más allá del nivel de una mercenaria con una espada peculiar y realmente me haya convertido en una espadachín poderosa. Sin embargo, el momento en que descubrió que eso era solo arrogancia llegó mucho más rápido de lo que imaginaba. Fue al enfrentarse a un caballero que Mary perdió. Él conocía el apodo por el cual ella era llamada, un apodo que pensó que coincidía con la espada que ella usaba. La chica, que antes estaba orgullosa de sus habilidades, ahora tenía un vacío en la mirada. El caballero la agarró, enseñándole una lección. No seas arrogante, no eres nada más que una mercenaria cualquiera. Si no fueras una mujer, no serías diferente de un insecto que habría eliminado en ese mismo instante. Al soltar a Mary, el caballero se alejó advirtiendo: solo sobreviviste porque nosotros, los halcones rojos, no quitamos las vidas de mujeres y niños. Pasa el resto de tu vida siendo agradecida con nosotros. Ese día sintió que estaba ante una pared inconmensurable entre ella y ese hombre. Había una barrera llamada caballeros. Más tarde, Mary descubrió que el nivel en el que se encontraba el caballero se llamaba andariego de la espada, el mismo nivel del hombre que Arran, quien había heredado sus memorias, estaba enfrentando. En las memorias de Mary que Arran había digerido, un andariego de la espada era mucho más fuerte de lo que él era actualmente, así como Mary, que fue derrotada sin siquiera ser capaz de mover un dedo. Arran ya sentía un abrumador sentimiento de derrota. La sensación de desesperación era mucho mayor que cuando estaba escalando el precipicio. El corazón de Arran latía intensamente, parecía estar volviéndose más fuerte. En los ojos de Arjan podía ver Humana, el reino de un superhombre, alcanzable solo por aquellos que estaban al menos al nivel de andariego de la espada, donde Humana se desbordaba del cuerpo como venas de sangre, añadiendo poder al ataque y la defensa. Sin siquiera moverse, el espadachín ya hacía que Arjan sintiera su cuerpo siendo golpeado anticipadamente. Ese era el nivel de un andariego de la espada visto por Arjan personalmente por primera vez. Mientras Arjan permanecía en silencio, el hombre le preguntó: ¿cuál es tu motivo para estar observándome? Parece que eres aquel de los rumores que atacaban a los visitantes de aquí.
Si no tienes una razón válida, no tendré otra opción que considerarte un enemigo. Arran no bajó la espada, ya que el caballero también le apuntaba con una, y respondió con honestidad. Estaba tratando de distinguir si eras un invitado o un intruso. Sin entender lo que quería decir, el caballero le pidió que fuera más específico. Arran entró en detalles, revelando ser un habitante que nació y creció en la aldea, pero que hace un año había sucedido algo terrible en el territorio. Todos los aldeanos habían sido barridos de aquella aldea, que había caído en ruina. Desde entonces, bárbaros y vagabundos han invadido ese lugar con frecuencia, amenazando la aldea y mi vida. Yo he hecho frente a todos ellos con mis propias manos. La rana escondió parte de la verdad mientras continuaba hablando. A diferencia de ellos, pareces mucho más poderoso, lo suficiente como para forzarme a acercarme con cuidado. Esa fue la excusa que la rana dio por haber observado al hombre para poder juzgarlo. Si fueras un buen invitado, te invitaría a ser un vecino. En caso contrario, tendría que elaborar otros planes para removerte de este territorio. Escuchar al chico hizo que el caballero se preguntara si él conocía la diferencia de habilidad entre ambos para atreverse a oponerse. Incluso consciente de la diferencia de poder, Arran afirmó: «Esta es una tierra que guarda las memorias de mi vida. Es demasiado preciosa para que simplemente la abandone». La respuesta de Arran dejó al hombre boquiabierto. Escuchar que aquel era un lugar precioso hizo que revelara una expresión sombría. Suspirando, el espadachín reconoció que el joven había pasado por dificultades y que ahora era su turno de exponer su lado, para que cada uno pudiera conocer al otro. Pretendiendo revelar su propia historia, el hombre pidió al joven que bajara la espada, ya que él haría lo mismo. Una expresión oscura permeó la mirada de Arran. Las instrucciones del maestro Lian surgieron en su mente. Hay un único medio para forjar un corazón de acero. Debes esforzarte incansablemente hasta llegar al límite de la vida, para que tu cuerpo comience a desear cada vez más un corazón de mana. Estas palabras hicieron que la rana respondiera al espadachín: «Lo siento, pero no puedo hacer eso. Aún no confío completamente en ti, y esta espada es, al final, mi pequeña defensa». La respuesta del chico sorprendió al espadachín, quien le advirtió: «Debes saber que si realmente quisiera hacerte daño, esta espada no significaría nada. Cierto, en una situación en la que ambos desenfundamos nuestras espadas, ser el primero en enfundarla sería una mancha en el honor de un caballero. Debo mantener mi honor, a pesar de saber que el hombre no bajaría la espada primero». Arran afirmó que él tampoco podría hacerlo. «Arrodillarme por miedo y rendirme antes de luchar es algo que juré nunca volver a hacer». Bajo el sol poniente, Arran y el caballero se miraron. Observando al chico, el caballero se preguntaba qué le bonto seipoku pasaba. Arran parecía lo suficientemente delicado como para ser confundido con una chica. Aún así, todo su cuerpo mostraba señales de haber enfrentado un entrenamiento agotador. Aunque su estructura física parecía frágil, su equilibrio era impecable. Sin embargo, no parecía haber aprendido buena esgrima, sino más bien un estilo no ortodoxo que apostaba todo a un primer ataque. A pesar de ser generoso a los ojos del caballero Arran, no pasaba del nivel de principiante. Eso significaba que la posición de Arran en la lucha ni siquiera servía como una amenaza. El caballero sabía que el chico también debería saber eso, pero aún así, sus ojos eran sorprendentes. No había miedo, solo una aura afilada. Suspirando, el caballero liberó una aura mística que imbuyó la punta de su espada. Con los ojos cerrados, se concentró, ya que una respuesta sin poner todo su corazón en ella no serviría. Un vínculo parecía surgir entre la energía liberada por el caballero y Arran. El caballero prácticamente se teletransportó debido a su velocidad, siguiendo la línea de energía. Su plan era golpear el puño de Arran y desarmarlo. Con eso, lograría evitar lastimarlo. La expresión de Arran era sombría mientras esperaba el ataque. En medio de la oscuridad, sus ojos brillaron cuando la espada del caballero descendió sobre él. Un destello surgió con el choque de las espadas. El caballero se sorprendió al recibir un rebote. Su espada había sido desviado por el chico, que ni siquiera era un principiante aún. Sin embargo, eso no fue todo. Tan pronto como confrontó el ataque, Ahan retrocedió. Parecía concentrarse y, en una sola respiración, toda la mana a su alrededor surgió como olas. La aura de mana se había formado en el tiempo de una respiración, impresionando por la fuerza anormal del corazón de mana. Aún así, el caballero pensó que eso debería ser imposible, pero el chico lo había logrado. El caballero se preguntó si el acto había sido posible gracias al corazón de mana que poseía. Un corazón de mana normal era típicamente suave y flexible, pero el corazón de mana de Ahan parecía extremadamente sólido. Como el acero, el caballero no estaba seguro de una cosa, pero otra estaba clara. La espada del chico se estaba acercando y contenía todo el ser del chico, un golpe que ponía en riesgo su
propia vida. Arran suspiraba pesadamente. Bloquear la espada del caballero en ese momento no fue posible solo por su habilidad. Eso no había sido más que una casualidad. Desde el principio, el caballero no tenía intención de lastimarlo y había apuntado a su muñeca para evitar puntos vitales, usando una fuerza apenas por encima de lo mínimo. Esa había sido la única razón por la cual fue posible bloquear. Arran había apostado por la trayectoria del ataque del caballero y lanzó una estocada con la aguja para bloquear. La apuesta que Arran hizo valió la pena y logró desviar la hoja del enemigo. El precio de su milagro fue alto. El impacto fue como chocar de frente con una carruaje a alta velocidad. Arran sintió una agonía, como si cada hueso de su cuerpo se hubiera hecho añicos. Eso mostraba la desesperante distancia entre sus fuerzas. Era como estar frente a una bestia gigantesca. Sin embargo, a pesar de todo, Arran mostró una sonrisa. Aquello por lo que siempre había esperado había sucedido. El despertar de su corazón de mana, el corazón de acero. A pesar de haber despertado, seguía siendo solo un principiante. Sus estocadas nunca alcanzarían al caballero enemigo. Entonces, había una única cosa que podía intentar: crear un camino por sí mismo. Recogiendo sus fuerzas, la rana extendió la aguja hacia el caballero, confiando en ella y en su corazón de acero. La Han usaría los recuerdos de Mary como una piedra de apoyo. Ese día en que ella colapsó ante una pared aplastante, representada por un caminante, al encontrarse con un límite infranqueable, en ese instante su cuerpo tembló de miedo. Lo primero que surgió en su mente fue la voz de Raquel en el momento en que Raquel se estaba despidiendo. Le pidió a Mary que nunca olvidara. La mayoría de los espadachines ve una pared y la considera un límite infranqueable, pero eso es meramente una excusa para aquellos a quienes les falta valor para enfrentar sus elecciones. Las paredes existen para ser escaladas. El miedo que surge es el destino de quien sostiene una espada y nada más que una piedra de apoyo para alcanzar mayores alturas. Incluso entre lágrimas, Mary decidió escuchar las palabras de Raquel y seguir su consejo. No apartes la mirada, mantente en pie y enfréntala de frente contra el caballero caminante que la había derrotado. Mary se puso de pie una vez más, avanzando contra la mercenaria. Juró que no la perdonaría esta vez, haciéndola arrodillarse en desesperación. Los ataques eran rápidos, venían de todas las direcciones e incluso alcanzaban a Mary. Aún así, ella mantuvo una mirada afilada, no se rindió y continuó atacando la pared. Y como Jack y yo dijimos, su espada en algún momento iría a atravesar y superar esa pared. Arjan también siguió las palabras de Raquel, confiando en sí mismo. Esa era la única cosa que había que hacer. El caballero enfrentó a Arran con una mirada de seriedad. Sí, alguien ya ha sostenido una espada en la vida. Si alguien ha apostado su propia vida con una espada, eventualmente esa persona se enfrentaría a una pared masiva, bloqueando su camino. Arran sentía la presión que se infiltraba profundamente en su piel, una sensación aplastante de desesperanza. Tal vez dar siquiera un paso hacia adelante ya era una tarea difícil. Nadie lo culparía si retrocedía, si giraba y huía. Sin embargo, el caballero aún veía al chico mantenerse en pie, creando fisuras en la pared infranqueable con la pretensión de enfrentarse a ella. Resistencia que no era más que imprudencia juvenil. Sin embargo, esa era una prueba por la que absolutamente necesitaba pasar. No había un camino perfecto, incluso si era torpe e incompleto, siempre que hubiera una posibilidad de alcanzarlo. Para Arran, eso por sí solo ya era suficiente. Dudas no surgieron en la mirada de Arran. Observar qué músculos utiliza el caballero con más fuerza, cómo recupera el aliento y qué trayectoria pretende trazar. Reunir todas las pistas y eliminar lo que fuera innecesario creaba el resultado final. El corazón de Arjan liberó su energía, creando una fina capa sobre la aguja. Su objetivo era alcanzar el camino que buscaba en un solo empuje. Los caminos de mana flotaban como líneas al viento. Ian observó a su descendiente sonriendo con satisfacción. Era bastante decente. Avanzó sin ceder ante ninguna adversidad. El poder que Arjan demostraba en ese momento mostraba lo que era ser un caravaneiro. Internamente, Lyanna aconsejó a su descendiente: no tengas miedo de entrar en conflicto y desmoronarte. Entrégate de buena gana al juicio con todo tu cuerpo y transfórmate en otra persona, y entonces lo exhibirás ante el mundo. Toda la mana que se acumuló alrededor de Arjan fue transmitida a su espada en la punta de la aguja. El flujo de la voluntad de un caravaneiro surgió. Arjan desapareció al avanzar, dejando atrás solo un golpe en el aire. Puso todo su esfuerzo en el avance, acortando la distancia entre él y el caballero. Al igual que Mary, tuvo miedo. La circunstancia de ser el único sobreviviente en medio de las intensas llamas. El hecho de que la tragedia que arrasó con
todo había sido solo el comienzo. Hubo épocas en que ni siquiera podían mirarse en el espejo, días en que incluso respirar parecía una carga. Lo que Mary realmente tenía que temer no era el fuego, sino su propia debilidad de estar constantemente huyendo. Fue ante todos esos desafíos que Mary decidió poner su esperanza en su ataque. Desde la vida diaria hasta incluso su familia, así como su futuro, todo le había sido arrebatado por el mundo lleno de fuego. Si alguien le preguntara si había superado todo esto, ella solo tendría una respuesta: no tengo más miedo del fuego ni del mundo. Aunque me desmorone, aunque no logre ganar, puedo enfrentarme. Al igual que Mary, Arjan decidió enfrentar el fuego y avanzar para atravesar lo que estaba en su camino. El caballero esperó el ataque de Arjan. De la misma manera en que Arjan atacaba, él empuñó su espada para enfrentarlo. Un grito de valentía salió de la garganta del joven, mientras toda su energía fue enfocada en su ataque, enfrentando al caballero que, en ese momento, evolvía el contraataque con la misma animación. El mundo pareció detenerse por un instante cuando los ataques se encontraron. El tintinear de las espadas y el choque de energías se extendieron por los alrededores. Rota, una espada voló hacia los cielos, la punta de una aguja. Mary siempre tuvo una duda que le preguntaba a Raquel: ¿existe la paz? Según su consejo, dejé el orfanato y vine al mundo. Las enseñanzas que Raquel había transmitido a Mary, que sostenía la única aguja que él puso en sus manos, la hicieron ser libre, así como él había anhelado una vida de peregrinación. Pero, al final, ella no estaba segura de si realmente podía decir que había vivido la vida deseada. El mundo hervía de monstruos más fuertes que ella, y había muchos muros altos que nunca podrían ser traspasados solo por la fuerza de voluntad. Aún así, ella siempre le decía algo a Intos Yusintosom. Raquel, hasta el último instante de su vida, no hubo un solo muro en su camino, de la cual ella se habría desviado de acuerdo con la doctrina de Serge, se encontrarían nuevamente en el abrazo de las llamas cuando ese tiempo llegara. Al igual que el hack que había hecho por ella, Mary también querría contar su propia historia. Mary, a lo largo de su vida, sabía cómo comenzaría a contar su historia. Lo haría desde el momento en que se conocieron hasta el instante en que ya no tenía miedo del fuego. Así, comprendiendo la historia de Mary, sus deseos y su cariño por Raquel, Aran llegó a completar la digestión de la aguja